Hola, buenos días. Hoy es sábado 19 de diciembre del año 2020. Reflexión basada en Hebreos capítulo 11, segunda parte, hablando de la fe. El título, La fe que se vive. Bueno, comentamos ya acerca de las bases de la fe. Pero cuando Santiago como que le contesta, el apóstol Santiago como que le contesta al apóstol Pablo, ya que él dijo que la fe viene por el oír. Y el apóstol Santiago dice que la fe debe de ponerse en práctica, en vivencia. Y dice, no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. De poco va a servir el decir, presumir, tal vez mal hecho también, que tengo muchas bendiciones, hablar mucho de la fe, de estar muy cerca de la presencia del Eterno, si no se pone en práctica todo lo que se aprende y se recibe supuestamente con fe. La fe no es teórica. Dice la Escritura que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces la fe teórica, religiosa, tradicional, de palabra, de frases coloquiales como yo sé que Dios me va a dar la bendición, yo sé que me va a resolver, sé que me va a sanar, sé que va a hacer esto, lo otro, aquello, y nunca se recibe lo que luego se confiesa, no una vez, sino hasta públicamente. Esta es una fe de palabra, frases coloquiales, de tal manera que tenemos que centrarnos, que puede ser una fe mental solo de pensamiento, sí, de buenos deseos, sí, de un ímpetu, una entrega, pero a nivel humano tal vez no se logra captar, decíamos anteriormente, la dimensión de la fe, el nivel espiritual de la fe. Entonces tenemos que entender que hay que vivir, poner en práctica, poner retos delante de la voluntad del Eterno que nos guía a buscar realizar dentro de su obra, fuera de su obra, para después compartir que todo viene de Él, que nos empujen, motiven a tratar de lograrlo independientemente de nuestro trabajo espiritual, humano, según el caso, a ver la realidad, el cumplimiento de una fe que debe ser viva, real, contundente, decíamos, dando certeramente en el blanco. Una fe que da testimonio del poder del Dios que tenemos, que es el Shaddai, el Todopoderoso. Que estamos con el Dios de los increíbles, de los imposibles, de las señales, de los milagros, de los sucesos paranormales, otros le llaman sobrenaturales, y de algo que nunca nos imaginamos que podríamos vivir. De ahí que el título de La fe que se vive es como debemos de tratar, de empezar, y digo tratar porque sería bueno antes un periodo de oración para pedirle al Eterno que nos haga más sensible o más sensibles para con su presencia generar una fe más grande en su poder, en su grandeza, soberanía, majestad, autoridad, y meternos en este tipo de creencia, de existencia de Él a nuestras vidas, para poder dar el segundo paso, independientemente de romper yugos de esclavitud, independientemente de tratar de entrar a la mejor fe, que es la fe más la santidad.
Y este es el primer punto. Lo dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Queremos verlo, sentirlo, palparlo, experimentarlo, el sentir su presencia de una manera especial. No hay como la santidad, porque Él se manifiesta en la pureza, en la persona que mantiene de su luz. Se manifiesta en un momento dado en esa presencia única, maravillosa y hermosa que solamente puede tener Él. Y ahí solamente con la santidad es como podemos nosotros el agradarle y dar el primer paso de una fe que se vive. Porque podemos tener muchas bendiciones, podemos en un momento dado recibir muchos testimonios de Él en nuestra vida. Aún así, el testimonio es de Él, aunque la persona no ande tan bien. Pero está escrito que necesitamos esta pureza en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para poder percibirlo espiritualmente. De ahí que este es un primer punto de la fe que se vive. Porque usted lo sabe, y yo lo sé, que no es nada fácil el buscar la santidad. Es cuando el mal va a ponernos más trampas, más tentaciones. Es cuando va a tratar de que nos provoquen, a poner trabas para que no podamos cumplir en la búsqueda de un crecimiento mejor. De ahí que hay que apartarse del ambiente difícil, de las personas conflictivas. Algo que es obligatorio y necesario, decirle que trate con nuestro carácter, que nos ayude, y nosotros escribir nuestros errores y preguntar a otros cuáles errores tenemos si nos ven, para trabajar en los mismos y entonces empezar a vivir este punto acerca de la santidad. Porque nuestro carácter es un intruso, es un enemigo para nosotros mismos, y creo que tenemos que empezar a trabajar también por ahí. De ahí que diario pedir perdón también, otro punto. No esperarse en la noche a pedir perdón, sino en el momento en que sucedió. Lo más pronto posible, igual que pedir perdón a quien hayamos afectado, y sobre todo al Eterno, cuando también no hemos nosotros cumplido y no hemos realizado la labor que Él demanda de nuestras vidas. Todo esto, repito, el cuidar nuestros ojos, el cuidar nuestros oídos, el cuidar nuestra boca, el cuidar nuestro cuerpo, nuestra carne, el cuidar los lugares a donde se va, el cuidar las prácticas que se tengan, el cuidar todo aquello que altera nuestro alma, nuestro carácter, y buscar sobre todo esa santidad, esa pureza. Entonces hay que dejar toda práctica de impureza, toda práctica de inmundicia y todo lo que sabemos que le afecta, incluyendo inclusive algunos alimentos que son impuros y que dan nuestro cuerpo, y que la luz de esos alimentos es una luz no tanto como llamarle oscura, pero sí una luz que afecta a la luz del resplandor de la gloria del Eterno. El segundo punto es una fe con temor. Dice el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, la Escritura dice que mas el justo por la fe vivirá, y si retrocede no agrada a mi alma.
es lo que habla el Señor. Entonces el justo tiene que vivir por la fe. Esto es de acuerdo al título y al ejemplo de la vida de Noé, que fue advertido de cosas que no se veían. Era una región donde no llovía grandes raudales en tiempo de lluvia, y el Eterno le dijo: viene un diluvio. El lago o el mar más cerca estaba a muchos kilómetros de la región donde estaba Noé. No se veía que pudiera haber una inundación. La palabra diluvio del significado hebreo, ya que en griego, que es como lo tradujeron, habla solo de muchas aguas. Y el contexto y enseñanza hebrea es muchas aguas, pero hirviendo. Agua que hierve, que diluye. Así como lavan sábanas en los hospitales y supuestamente en hoteles, para quitar toda bacteria y las procesan en un lavado de altas temperaturas para que caiga toda la impureza. Así fue el diluvio, para diluir unos centímetros la tierra y quitar toda la contaminación que el pecado había contaminado en la misma. Entonces, de alguna manera o forma, fue un diluvio, unas grandes miles de litros de agua hirviendo. El arca, dice en Génesis, que fue preparada, construida y que tenía un tipo de brebaje alrededor. Por eso todo lo que dice. Ya en el contexto hebreo habla de que era un brebaje especial, una cubierta especial para poder soportar el agua hirviendo y no se deshiciera el arca. Iba llena de animales, de acuerdo a poder habitar otro lugar y otra parte. Cuando el Eterno nos da la bendición preciosa de ir a Armenia, conocimos el monte Ararat, lo logramos pisar por la parte, dicen, de atrás. Al frente del monte hay una guardia norteamericana abajo y otra a la mitad, porque dicen que el arca encalló, quedó atorada ahí, un poco arriba de la mitad del monte. El monte pertenecía a Armenia, y en una guerra los turcos, Turquía, de línea árabe, se los quitaron esa parte de la tierra. Armenia se dice la tierra santa también, porque ahí inició de nuevo la vida. Bueno, en testimonio entre comillas. Entonces, en este aspecto Noé fue advertido de cosas que no se veían, que no se esperaban, que se sabía que no podía llover de esa manera en esa región. Pero fue advertido. Más vale la advertencia del Eterno, a muchas veces hasta una profecía, hasta muchas veces en algo anticipado, porque la advertencia lleva en sí ya en él la profecía verdadera y única de que todo lo que se cumple es del Eterno. Entonces, Noé dice con temor, este es el punto, fue con temor, lo preparó. Él podía haber dicho, bueno, aquí no llueve de esa manera. Bueno, el arca, ¿quién me va a ayudar a construirla? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer yo solo? Bueno, y cuando empiece a llover no me voy a quemar. Bueno, y muchas excusas o cuestionamientos, preguntas, dudas normales, porque no era fácil construir un arca de esas dimensiones, de esas medidas, de casi 3 pisos, de madera especial. La enseñanza habla de que el Señor había encarcelado en rocas gigantes a demonios, en árboles y así en otras partes de la naturaleza demonios, y les da vida y les permite salir como esclavos para ayudar a Noé a construir el arca. Usted dirá, caray, ahora sí que los demonios construyeron el arca. Bueno, pero fue como un castigo, fue como parte de que entendieran que por el mismo mal en la tierra, háblese de que estaba contaminada, ellos ahora serían portadores de un arca que habrían de fabricar, de construir o ayudar, y quedarían en un momento dado en contra de su naturaleza, que provocan ellos el pecado en parte, y quedaron putrefactos, quedaron ahí encerrados desde la rebelión de Lucero, y ahora tenían que ser esclavos y servir al Eterno, como no queriendo
en contra de los berrinches y corajes y enojos para el arca de la salvación. Vaya, que tenemos un Dios sabio, perfecto en toda la ciencia, en toda la inteligencia. Bendito sea su nombre, Baruch Hashem. El segundo punto, entonces, acerca de la fe que se vive o la fe que debemos de vivir, es la fe con obediencia. Dice el verso 8, bueno, es la tercera. Primero, la fe con santidad. Segundo, la fe con temor. Queremos puntualizar un poquito más en el temor de no cumplir. Él tenía fe de que todo lo que dijo el Eterno iba a suceder, del diluvio y de agua hirviendo, y él tenía la fe de que empezaba una nueva vida, y él tenía la fe de que el mundo iba a ser como condenado, pero que en él estaba la herencia de la justicia que viene por la fe. Por eso la Escritura dice: el justo por la fe vivirá, por las advertencias del Eterno, para entrar en un temor de lo creo, lo siento, mejor lo hago y mejor lo vivo. Ahora, el tercer punto es la fe de obediencia. Dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para el lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esta es la fe con obediencia. Le dijo Abraham: ya llegó el tiempo. En el contexto hebreo se habla de que él tenía relación con el Eterno desde niño. Su padre era idólatra y fabricaba dioses, ídolos de dioses. En la región donde él estaba y vivía, alrededor había varios pueblos con diferentes creencias en diferentes dioses, hablando, obvio, acerca de idolatría. Entonces, él le destruía en ocasiones hasta los ídolos y se los rompía, y narra un acontecimiento que cuando llegó papá a la tienda, que había salido y regresa y los encuentra rotos, él le dijo al papá: pregúntale a ellos qué es lo que sucedió y que ellos te digan. Bueno, como parte de los ídolos, demonios ídolos, no hablan, no ven, no oyen, no caminan, hay que cargarlos. Y dice: y así son todos aquellos los que lo fabrican o los hacen, entendiendo que no van a comprender las cosas espirituales del Eterno. Hablamos de esa idolatría. Pues nosotros podemos tener mucha idolatría, no solo en un carro, en el dinero, en la esposa, en el esposo, en los hijos, no tanto porque se les invoque como Dios, pero sí en una fe y un aferramiento que le damos en primer lugar a objetos y a personas, con todo respeto, hasta los mascotitas, que al mismo Dios, con una expresión de amor exagerada, no sabiendo darle el lugar a cada uno. La palabra dice: dejarás padre, madre, hijos, dejarás todo, porque la prioridad es el Eterno. No un abandono físico o falta de responsabilidad, no, sino primero Él. Idolatría con la televisión, con los teléfonos, con el internet, con todas las redes sociales, y así podríamos hablar de una idolatría al ego de nosotros mismos, una idolatría en varios aspectos y facetas, repito, no de adoración como si fueran un Dios, pero sí dándoles el primer lugar. Bien dice la Biblia que se adultera con el mundo, así se puede adulterar con el gimnasio, así con el trabajo, y así de muchas maneras. El hecho es que Abraham, en esa revelación, tenía que salir. El Eterno nunca le dijo: vas a salir al norte, al sur, al este, al oeste. Tú agarra camino. ¿A qué tierra? Todavía no se lo revelaba. ¿Qué iba a encontrar? ¿Qué iba a hacer? No se lo revelaba. El hecho es que Abraham, por obediencia, no es tanto por una obediencia natural de hombre, sino una obediencia espiritual, porque escuchó la voz del Eterno y ya era suficiente. Nosotros le escuchamos al leer la Escritura, al escuchar mensajes, cantos, testimonios, leer libros, leer la Biblia y todo. Esa es la voz de diferentes maneras, pero no obedecemos muchas veces. Ahora, dice, y también lo dice el libro de los Hechos, ya aquí en nuestra Biblia, que cruzó
el río Éufrates. La palabra cruzado significa hebreo. De ahí nace la palabra hebreo y el nombre del pueblo del Eterno de ese tiempo y de esa etapa. Hebreo es cruzado, el que cruza. El cruzar el río era como la tierra prohibida y nadie se atrevía, pero cuando ve el que cruza y que no regresa, porque los que intentaban cruzar se regresaban de miedo y no lo hacían. Entonces las demás tribus, entre ellos los establecidos, fenicios, varios nómadas por ahí, de ese tipo de rama de pueblos, empiezan a cruzar. Al cruzar en una nueva vida, Abraham empieza a hablarles del Dios verdadero. Está un poco larguita la enseñanza y ya el tiempo nos gana. Pero bueno, cuando él pasan los años y va a sacrificar a Isaac, como antes ellos practicaban el sacrificio de niños, y él baja con Isaac, aunque ya no tan niño, y demuestra que no es necesario para que Dios quite ese sacrificio, y en lugar pueden sacrificar un carnero como le pasó con Isaac. A grandes rasgos, muchos se convierten, ya habían cruzado, y de ahí van haciendo también parte del pueblo hebreo. El tercer punto de la fe, entonces, es la fe de extranjeros. ¿Cómo es esta fe de extranjeros? Dice el versículo número 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está hablando de los héroes de la fe y que muchos de ellos murieron para cumplir la voluntad del Eterno. Pero, como dice la Escritura, como viviendo como extranjeros, como si fuera una tierra ajena. Esto nos lleva al texto en donde dice que somos embajadores en el nombre del Señor Yahshua en la tierra. Un embajador representa a una nación, una patria, una bandera, una autoridad en otro lugar. Así nosotros representamos en esta tierra a esa nación, el reino, a esa autoridad que tiene el Rey de Reyes, Señor de Señores, a esa soberanía, a esa bandera cuando dice Adonai Nisi, el Señor es mi bandera. Inclusive un himno nacional que viene siendo acá, en el reino de los cielos, en un Apocalipsis, el canto Aleluya. De ahí que es lo mismo, somos embajadores en el nombre del Señor Yahshua en esta tierra. Representamos no la ciudad, sino el reino del Todopoderoso. Somos como extranjeros en esta tierra. Ahora, la Escritura dice que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos. Nuestra ciudadanía espiritual. Ahí no hay raza judía, mexicana, americana, china, inglesa, japonesa, africana, alemana, suiza, española. No, ahí no hay razas. Es una ciudadanía de todos los ciudadanos en el mismo Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, Espíritu de la santidad y de la gloria de la Shekinah o Shekinah del Eterno. ¿Qué sucede? No estamos viviendo como se vivía en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, el representar el reino, pasaban muchas cosas de adversidad, ataques, maltratos, cárceles, ataques de demonios, rechazos, y de todo eso. Costaba trabajo decir que estaban representando al reino. El mismo Señor Yahshua hacía milagros y decía, el reino de Dios, el reino de los cielos está entre vosotros. Tenemos que establecer el reino por medio de la fe. De otra manera no se puede. De ahí que este es un cuarto punto de la fe que se vive. Él declara la grandeza. Dice la Escritura que el reino no es comida ni bebida, sino poder de Dios. Y en esto consiste el reino, en la majestuosa y maravillosa presentación y manifestación de una fe
perdón, que tiene todo el poder, que tiene toda la gracia y que tiene toda la misericordia. En medio de que estemos en una tierra y que a muchos les puede dar vergüenza, dicen creyentes de la secreta, porque no dan testimonio de lo que son y de quién vienen y qué es lo que tienen que hacer. De ahí que esta es una fe de extranjeros en esta tierra. Dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que sacudirse el mundo, la ciudadanía terrenal, la ciudadanía de oscuridad y todo lo que está permitiendo que nos critiquen con razón, porque no ven en nosotros tal vez algo diferente. El cuarto punto, que también es algo precioso, es la fe con victoria. Hablando de los héroes así llamados de la fe, dice en el verso número 29, 30, 32, 33 y 34, de cómo vivían la fe en este sentido, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Dice el 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dice el verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Dice el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Bueno, sigue hablando en un momento dado acerca de estos hombres de victorias. 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes en batallas, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto habla de una fe con victoria, de una fe de triunfo, de una fe de gloria para el Eterno. A pesar de todo lo que hayan recibido, como lo vamos a ver, se mantuvieron en la brecha, no retrocedieron y lograron grandes reconocimientos de honra y gloria para el Dios en el cual ellos creían. Así es que por fe tenemos que buscar no solo las bendiciones, sino darle al Señor ese lugar que Él tiene, pero para que la gente crea, entienda, comprenda y deje los dioses falsos y se entreguen al Dios de las victorias, de los triunfos, de la gloria y claro, también de bendiciones. Bien, bueno, pues también habla acerca de la fe con los sacrificios. Dice el versículo número 29 de la siguiente manera. El versículo número 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Todos estos que se entregaron a buscar la gloria para el Eterno, algunos murieron, ya no regresaron, y aquí empieza ese poder maravilloso de la fe, que habla de la fe con sacrificios. Y dice que lo recibían, pero en resurrección lo resucitaba el Eterno y los llevaba a la casa de sus esposas. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate cuando los secuestraban o pedían a cambio riquezas para regresar a los esposos. Habla el contexto, sin piernas, heridos o ciegos. Dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Imagínense, decían, yo no pago, le hagan lo que le hagan, aunque digan que está vivo, porque ellas creían en la resurrección. Pero ese sacrificio de dolor, ese sacrificio tan fuerte que les hacía sufrir, les hacía llorar, era más bajo que la fe de la resurrección. La fe de sacrificio
que llevaba la bendición de resucitarlos y llegar a sus hogares. Dice el verso número 35, desde el 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, la fe de sacrificio. 37 fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes en los desiertos, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esta es la fe de sacrificio. Creo que estamos demasiado cortos en nuestra fe, y el más alto testimonio de la fe con sacrificio, dice el verso número 35, el verso, ya lo perdí un poquito, aguánteme. Dice la Escritura, hablando de la fe con el más grande sacrificio, de dar lo mejor que tenemos, lo que más amamos, y entregárselo al Eterno. Entonces, estamos hablando en el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía al único. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pero pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estamos hablando de la fe del más alto sacrificio. Si ya lo que escuchamos está tremendo, en cómo estos hombres se entregaron con todo y por todo para el Eterno, no importando lo que sufrieran, padecieran, las pruebas que tuvieran, la manera en que algunos fueron muertos, en la forma en que tenían que vivir, donde podían comer lo que encontraban, y de alguna manera cualquiera hubiera renunciado y hubiera dicho hasta aquí llego, como muchos que dejan la obra, el ministerio, la mayoría se van luego hasta hablando mal, cuando realmente habían sido bendecidos y nunca demostraron una fe de veras de un sacrificio, en apariencia. Pero el que demuestre una fe con sacrificio se mantiene, porque sacrificio significa ofrenda, y la mejor ofrenda con sacrificio es nuestras vidas. Entonces, el más alto sacrificio es dar lo que más se ama y lo que más se quiere. A Abraham se le dijo, y él podía haber contestado, ¿quieres a mi hijo que lo sacrifique? Entonces, ¿de dónde va a venir la promesa de que tendré descendencia como la arena del mar, estrellas del cielo y polvo de la tierra? Que seré yo bendición a las muchedumbres y a todas las naciones. Pero no fue así, simplemente creyó en el sacrificio, y en su sentir existía el que habría de resucitar Isaac, así como lo leímos, que aún Dios sea poderoso para levantarle entre los muertos. Pero es una fe que no dudó en entregar lo mejor, así como Abel le entregó lo mejor y Caín solo lo que encontró por ahí. Así como habla Malaquías de las ofrendas cojas que apartan lo mejor para el hombre, y dice el ganado cojo, enfermo, es lo que ofrendan. La ofrenda coja es donde no da el 10, donde da el 5, donde la pareja que gana cierta cantidad se pone de acuerdo en dar una cantidad entre los dos que no es ni siquiera el diezmo de uno. La ofrenda coja, la ofrenda enferma, es la que se da pensando que por eso
es perdonado y es salvo. La ofrenda coja, la ofrenda enferma, es la que se entrega al aventón, sin amor, sin oración, sin fe, sin agradecimiento, sin satisfacción. La ofrenda coja y enferma es la que se da con coraje. La ofrenda coja y enferma es la que se entrega pidiendo cuentas, con egoísmos, pensando lo peor y no entendiendo que cuando se entrega ya es responsabilidad de quien recibe y que la persona está cumpliendo con el Eterno. La ofrenda coja es no alabar con todo el corazón, no el sacrificio de alabanza con todo el alma. Y por ahí no terminaríamos. Entonces, el más alto sacrificio es que demos lo más que podemos, lo mejor que tenemos, que preparemos lo mejor para el maestro con el más alto amor, lo de más alto valor. No es lo mismo que usted diga, yo pongo este reloj de 300 pesos para la obra cuando no tiene que dar, pero de 5 relojes tiene uno de oro, tiene uno que costó tal vez 15,000 pesos y que vendiéndose pueden ser 15,000 de ofrenda, a el de 300 pesos. No estoy diciendo yo que ofrenden de esta manera, para nada. Son solamente ejemplos, pero el más alto sacrificio es entregarle nuestras vidas y las vidas de nuestra familia al Todopoderoso. Ayudar a que vivan esta enorme fe y el tratar de entender lo que leímos acerca de los seres de la fe con victoria. Creo que estamos, decía yo, un poquito o mucho o muchísimo atrasados de poder practicar y vivir las victorias solo para el Eterno y luego con sacrificio. Terminamos en la fe con amor. Dice el verso número 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, aprovechando Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este testimonio está tremendísimo, y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dirán, ¿fueron vidas en balde? ¿Para qué le entraron con todo? No recibieron la bendición que querían, no recibieron la bendición de tanta lucha, de tanta fe, de ser guerreros que predicaban la palabra, de ser gente que dio su vida, que dio tal vez hasta la vida de la familia. No recibieron lo prometido, no alcanzaron, pero no por pecado. Fue algo así como la prueba de Job, un hombre recto, temeroso, santo, apartado del mal, y que era el mejor hombre de esos tiempos en la tierra de Ur. Pero él sí recibió lo prometido en medio de tantas pruebas parecidas a las que leímos. Pero aquí no lo recibieron. Esta es la fe con amor. Que por amor pase lo que pase, suceda lo que suceda, reciba o no reciba, tenga o no tenga, y aunque no reciba lo prometido, para mí mi Dios es Dios y no hay más. Es el único y no hay más, y no hay más, y no hay más, como la revelación que se nos dio. Es tu Señor, tu Elohim, tu Dios, y no hay más. Qué bonita frase. Antes del principio y aún después del fin. La eternidad sin límites que solo tiene Él. La luz que nunca se apaga y que es tan grande, tan inmensa, que es más luz que de 20 soles, de todas las estrellas y de todo lo que se entienda como luz. Esta es la fe que se vive. ¿En qué nivel estamos? Hay cosas que no se explicaron por tiempo, pero creo que la pura lectura nos deja una conciencia lista para vivir la fe. Bendiciones, un abrazo, perdonen que me alargué, y el amor de siempre. Shalom, Shabbat, Shalom. Y a raíz, con todo respeto, de que se cierran los templos por la ley hasta el 10 de enero,
El domingo no a esta hora, tal vez un poco más tarde, darnos un mensaje como este tipo de reflexión o reflexión tipo mensaje. Las reflexiones son cortísimas, 8 o 10 minutos, y yo me alargo mucho. Pero para que el domingo tenga su familia reunida a las 10 de la mañana, a la 1, a las 2, escuchen el mensaje. Por favor, hay que vivir la fe. Hay que tener la autoridad y decir, ahora el templo es nuestra casa. Escuchen 2, 3 alabanzas, hagan oración y escuchen el mensaje y tenga su templo, la predicación, las alabanzas, la oración. Padre, hombre, esposo, tú eres la autoridad espiritual. Ejerce por el amor de Dios tu sacerdocio. Pónganse de acuerdo y de aquí al 10 o a la fecha que se disponga, haz los domingos, haz los sábados de tu casa el templo del Eterno. Daremos 2 tipos de mensajes como este para sábados y para domingos. El Señor les guarde. Shalom.